Sergio Reynaud de la Ferrier. Los grandes mensajes. Primer mensaje. La venida del gran instructor del mundo. Tema 1. Del buey Apis al aguador. Astrología funcional. Tanto en la religión como en todas las líneas del humano vivir, el pensamiento del hombre, evolucionando a través de los siglos, ya no se conforma hoy con afirmaciones sin pruebas. El espíritu crítico se ha desarrollado de tal manera que una religión cuyas enseñanzas comprendan únicamente afirmaciones no respaldadas por argumentos racionales parece anticuada, caduca y hasta se le reprocha a veces como un obstáculo para el progreso social. Ciencia y religión han llegado a separarse y la primera desprecia a la segunda, no obstante los esfuerzos de ésta para quedarse en la norma científica, aunque la fe no puede en ningún caso mezclarse con el razonamiento, con el análisis y por consiguiente con la ciencia. La fuerza de la religión reside en su inmutabilidad. Sin embargo, la Iglesia ya no puede condenar los descubrimientos científicos, tales como la forma de la Tierra, su movimiento alrededor del Sol, la naturaleza de las estrellas, la antigüedad del mundo, etc. Debe sufrir por consiguiente variaciones en su enseñanza, necesidad que se impone en ella como las transformaciones en las especies vivas. Esta ley de sufrir una metamorfosis es el principio mismo de la vida, ¿y no es acaso la religión la vida misma manifestada en su forma más alta, la del espíritu? La religión ha tenido ya en el pasado varios de estos cambios bruscos, pero los hombres, al cumplir los nuevos ritos o al acoger la nueva forma religiosa, no se han dado cuenta de que era la misma que se transformaba, que tornaba revestida de un traje mejor adaptado a sus nuevas necesidades intelectuales y espirituales. En realidad, las formas sucesivas de la gran religión tradicional, nacida en Occidente, hace algunos milenios, están todas unidas al mismo esoterismo que se encuentra inmutable a través de ellas, esoterismo que constituye el cuadro indeformable, la trama en que están construidas. El que ha penetrado en las partes subterráneas de la Iglesia advierte que es sobre las mismas bases que se elevan sucesivamente los templos en donde han venido a orar los hombres. Esto se dice tanto en el sentido figurado como en el sentido propio. En efecto, el símbolo de esta frase cae bajo el dominio del iniciado, que comprende que todas las religiones descansan sobre las mismas bases, sobre algunos principios, siempre los mismos, y que no se diferencian más que por manifestaciones exteriores según las concepciones relativas a las épocas y los lugares. En el sentido propio, esto no tiene menos valor cuando se piensa en la iglesia de San Clemente de Roma, edificada sobre una cripta antigua bajo la cual se encuentra un santuario mitriaco, o aún en la catedral de Chartres, cuya cripta contiene un pozo sagrado del tiempo de los druidas. Otra curiosidad es la catedral de Nuestra Señora de París, construida sobre una capilla de los templarios, y los ejemplos así son numerosos. En realidad, las fundaciones espirituales son invisibles y solamente algunos privilegiados están en posesión de las claves de estos grandes misterios que rigen el mundo desde hace milenios. Vamos a tratar de levantar el velo sagrado, puesto que ha llegado el momento de preparar las vías hacia la nueva era. El exoterismo, esta parte de la enseñanza ofrecida al mundo, evidentemente no es más que una imagen, porque es necesario el sentido figurado para hacer comprender a los profanos los grandes problemas. En la religión, las parábolas dan una parte de la luz preciosa de las verdades y naturalmente la educación religiosa, compuesta de palabras sencillas, de explicaciones claras, concibe muy bien, por ejemplo, que es imposible explicar los misterios del casamiento a un niño de 10 años. En suma, el exoterismo es lo que se aprende corrientemente desde el catecismo de la parroquia hasta las aulas de la universidad. El esoterismo, al contrario, es reservado a algunos privilegiados, instructores, maestros e iniciados, estando sin embargo autorizado a todo el mundo. Buscad y encontraréis, se ha dicho. Esos conocimientos están reservados a algunos seres predispuestos, dicen algunos. Ello es falso.
Hay que esforzarse para comprender el sentido oculto de las grandes enseñanzas. No todas las grandes verdades pueden ser divulgadas completamente, según reza el viejo adagio: no deis margaritas a los puercos. En efecto, el buen juicio de los hombres hace falta. Evidentemente se encuentra la fe que no exige explicaciones, pero en este caso se trata de elegidos. Al lado de ellos hay quienes buscan, quienes dudan, y que no piden sino luz. Y mientras no volvamos a la escuela iniciática de antaño, en la que la ciencia y la religión iban de la mano, el mundo se quedará sumido en la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, henos aquí, en una época calificada de era atómica, y que deja entrever todas las posibilidades ignoradas hace apenas 100 años, pero que podían muy bien ser perfectamente conocidas algunos siglos antes de Cristo. Al hablar de Dios, es al cielo que vemos, pues desde las primeras edades, el hombre ha elevado sus miradas hacia la bóveda celeste. Y es que las miriadas de estrellas ha debido intrigarlo. Sabemos ahora que existe como 100 de millones, de las cuales 6.000 más o menos son visibles a simple vista. Cuando uno se eleva hacia estos problemas, ¿cómo no extasiarse al encontrar tantos paralelos que nos hacen comprender la homogeneidad del gran todo? Macrocosmo y microcosmo están estrechamente ligados, y el doctor Lavezzeri ya reveló las curiosas relaciones que existen entre la vida astronómica y la vida humana. Las 72 pulsaciones del hombre de buena salud corresponden a los 72 años que emplea el Sol para desplazarse 1 grado a través del cielo. El corazón late 4 veces cuando respiramos una vez, es decir, que el número de respiraciones es de 18 por minuto, lo que corresponde a las 4 estaciones y a los 18 años de la nutación del eje terrestre bajo la influencia lunar. En cuanto a las 25.900 respiraciones en 24 horas, nos hacen pensar en la precesión de los equinoccios, por el número de años del famoso gran ciclo, al fin del cual las constelaciones cierran su vuelta zodiacal. De allí derivan también las grandes eras precesionales. 25.920 entre 12 son 2.160 años por signo. Así, de 4.320 a 2.160 años antes de la era cristiana, el ciclo de Taurus simbolizó a Egipto, la Caldea, etc. Después vino la era de Aries, que transformó la religión. Moisés prohibió a los hebreos adorar el becerro de oro, el buey Apis. La era cristiana corresponde al Sol, penetrando desde el año 1 de la era en el nuevo signo de Piscis. Naturalmente, este simbolismo no es de una precisión absoluta, pero hay que hacer notar que grandes ciclos marcan la historia de los pueblos. Evidentemente, la historia de la humanidad no está cortada en fragmentos iguales, pues todo el mundo sabe que el invierno entra un poco en la primavera, que el verano se extiende a menudo sobre el otoño. Por consiguiente, el hecho de pasar a otro signo no implica una renovación brusca. No obstante, todas las grandes civilizaciones están caracterizadas por este movimiento precesional, lo que hace decir a muchos que nos acercamos a la Edad de Oro. La era del Aquarius debe efectivamente simbolizar un ciclo nuevo de 2000 años más o menos y marcar una renovación. Algunos se basan para enunciarla como consecuencia del descubrimiento de la desintegración del átomo, calificando nuestra época de edad atómica, lo que puede ser simbolizado por el planeta Urano, que caracteriza los acontecimientos bruscos y gobierna justamente el signo del aguador. Otros apoyan sus pronósticos en las escrituras. De la primera hipótesis de trabajo nace el problema astrológico, para el cual ciertas aclaraciones se hacen necesarias. La astrología trata de los cuerpos celestes en su naturaleza y en su movimiento. Es una ciencia de los mundos. Estuvo en boga en la Edad Media con Paracelso, luego con Kepler. Fue refutada por los racionalistas, así como la alquimia y las otras doctrinas ocultas. Sin embargo, no obstante todos los obstáculos, encontró nuevos adeptos ilustres en Napoleón y Goethe.
para no citar más que a ellos. La opinión corriente es que ya no se encuentra con adherentes serios. El público en general no conoce más que la superficie de las cosas e ignora muy a menudo que, además del montón de charlatanes presuntuosos, hay buscadores serios que trabajan en silencio. No se trata aquí de hacer la apología de la ciencia de los astros, pero es necesario que el profano tenga una idea más exacta y clara de lo que generalmente se clasifica en el ocultismo. La astrología se divide en dos partes bien distintas. La primera, basada únicamente sobre las matemáticas, puesto que se trata de establecer correctamente un esquema del cielo para un momento dado, precisión que será consecutiva a las nociones de cosmografía. Pero mientras esta primera parte depende únicamente del dominio de la astronomía, cuando se trata de introducir los diferentes elementos, la segunda parte recurre sobre todo, como la medicina, a una tradición. En efecto, se trata de interpretar los aspectos formados por los elementos en juego, significaciones que hay que sacar según las configuraciones planetarias. Es fácil comprender que se obtuvieron conclusiones ciertas después de haber notado durante siglos que los mismos fenómenos se producían cuando se presentaban los elementos planetarios. Sabiendo estas dos cosas, el astrólogo puede determinar exactamente predisposiciones, posibilidades de acontecimientos y hasta incidentes precisos. ¿Quién no ha sido testigo de esto? Hasta en las campiñas lejanas, los campesinos se han adueñado consciente o inconscientemente de estas prácticas. Además de la luna, con sus influencias generales, y el sol, cuyos rayos no pueden negarse, hay un astro que ha tomado importancia para los incrédulos. Se trata del planeta Marte, que simboliza por sus influencias maléficas el dios de la guerra. Marte es siempre un factor de desorden cósmico y en cada clima guerrero encontramos su presencia. En la tarde de Waterloo, Napoleón comprendió su pérdida. También por su movimiento se predijo la gran tormenta de 1914. Y para las personas que no recuerdan ciertas tardes de tinte cobrizo en 1939, las efemérides astronómicas están siempre a su disposición. Marte, que evolucionaba al principio de aquel año a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, bruscamente hizo una incursión en la espira solar, trayectoria que lo acercó a nuestro planeta, al punto de precipitarse sobre nosotros a toda velocidad, hasta estar a 58 millones de kilómetros. Pasó delante de nosotros transversalmente y el 29 de agosto su retrogradación había terminado. Acabado su círculo, después se aleja y su incursión habrá durado casi 8 meses. Es de suponerse que el estado estacionario de las operaciones militares duró aproximadamente el mismo tiempo, desde la declaración de la guerra hasta la violación de los territorios aliados en Bélgica en mayo de 1940. En resumen, si se les reconoce propiedades a ciertos planetas, no hay razón en no admitirlo para todos, y que sus influencias sean aceptadas para los acontecimientos o para las colectividades, como para los casos particulares. Es un hecho que la astrología ha perdido su valor ante nuestros ojos materialistas, cuando en otros tiempos formaba parte del programa de estudios de las matemáticas y la filosofía, pero hay que reconocer que la ciencia la ha vuelto a encontrar y reconocido varias veces oficialmente. Es cierto igualmente que sustituyendo el término medieval de astrología, muchos cientistas se basan sobre los datos astrales para estudiar meteorología, sismología, magnetismo y cualquier otra astrología física. Aún llegan a rebasar el dominio físico para abordar los influjos psicofisiológicos de donde proviene la astrología médica y aún los influjos psíquicos de donde proviene la astrología judiciaria. Naturalmente, hay que diferenciar al charlatán del científico. La astrología no se reduce a los 12 signos del zodiaco, y si hasta cierto punto es verdad que algunas generalidades son válidas para los individuos nacidos en un mismo signo, hay aún que examinar todos los otros elementos sensibles de un tema, antes de poder emitir un fallo, y esto no significa poco.
Sin embargo, existen los gemelos. Nos diréis que no tienen siempre la misma vida y que a veces tienen hasta caracteres diferentes. De acuerdo, pero la diferencia de los momentos de su nacimiento es suficiente para formar configuraciones que ya no están en paralelo con los dos temas. Sin embargo, los mismos hechos se registran frecuentemente y todo el mundo conoce efectos similares sucedidos a gemelos por sus similitudes psicológicas. Baumé, en los Anales Médico-Psicológicos 1863, cuenta que dos gemelos, Francisco y Martín, de 50 años de edad, trabajaban juntos en el ferrocarril de Quimper, en Bretaña. Francisco moraba en Quimper y en cuanto a Martín, que ya había tenido 2 veces accesos de alienación, vivía a 2 leguas de allí, en Saint-Lorette, con su mujer y 2 hijos. El 15 de enero, la caja en la cual depositaban sus efectos fue robada. Los dos tuvieron en el mismo momento, a las 3 de la mañana, una violenta pesadilla durante la cual gritaban: «Ya cogí al ladrón, pero ha herido a mi hermano». Los dos estaban muy agitados, según se contó después. Martín cogió a su hijo declarando que era el ladrón y lo quería ahorcar. Luego se quejó de un violento dolor de cabeza y después corrió hacia el río para tirarse, pero su hijo lo sujetó impidiéndole hacerlo. Los agentes lo llevaron al asilo y murió a las 3 horas. Francisco, al fin calmado en la mañana, tuvo que emplear su tiempo buscando al ladrón, pero de repente corrió hacia el río en el mismo lugar donde Martín había intentado ahogarse y se tiró. Hay que abandonar la teoría sobre la unidad en las sustancias biológicas cuando se trata puramente de efectos cósmicos, como en el caso siguiente. Repentinamente a un hombre le dan dolores de cabeza tan fuertes que cree desvanecerse. Al día siguiente le notifican que su hermano gemelo, que residía en otro lugar, se hirió gravemente la cabeza al caerse de un caballo. Otro caso es el de un trabajador en madera, Vermeille, domiciliado cerca de la Chaux-de-Fonds, a quien durante un paseo le da un ataque de apoplejía y sucumbe. El mismo día, a la misma hora, su hermano gemelo, que reside en otra aldea, tiene el mismo destino. Un poco antes de la guerra, los periódicos italianos se ocuparon del caso de 3 hermanos, los Bartini, cuya semejanza en sus caracteres y existencia había sido ya objeto de estudios metódicos, pero es en el género de su muerte donde se llegó al punto culminante de este paralelismo. El primero de los hermanos es atropellado por un carro en Roma y muere 1 hora después. El segundo hermano, sin tener conocimiento del accidente, muere en una crisis cardíaca. En la tarde toca el turno al tercer hermano, que muere también de una enfermedad cardíaca. El problema es aún más inquietante cuando se trata de personas no consanguíneas, nacidas en la misma fecha, pero sin tener ningún parentesco, y que pueden llamarse gemelos astrológicos. Tema 2. Gemelos astrológicos. Paul Choisnard y Eudes Picard, niños gemelos ante las estrellas, nacidos ambos el 13 de febrero de 1867, con algunas horas de intervalo en pequeñas ciudades de provincia, fueron alumnos de la Escuela Politécnica de París para ser oficiales superiores del ejército. A una edad relativamente temprana, se interesaron uno y otro en una materia, entonces poco conocida en Francia, la astrología, que trataron de aprender con espíritu científico. Aunque originarios de regiones bastante diferentes, fueron más tarde miembros de un mismo círculo de estudios, la Sociedad Paleosófica. Murieron a la edad de 63 y 67 años respectivamente. Otro ejemplo es el de Eduardo Vuele, nacido en Leipzig el 1 de agosto de 1875. Muy joven se significa como compositor, pero una muerte precoz lo separó de una carrera llena de porvenir a la edad de 38 años, a fines de 1913. El 15 del mismo agosto de 1875 nació en Londres Samuel Coleridge,
que desde muy joven volvióse un violinista de fama y fue arrancado a una carrera que se anunciaba brillante en el otoño de 1912, a los 37 años, o sea 14 meses antes que su hermano gemelo ante los astros. Citemos este ejemplo contemporáneo. El 12 de enero de 1893 nacieron en dos regiones diametralmente opuestas de Alemania dos hombres, uno del tipo extrovertido, desalmado, el otro introvertido, temerario en sus ideas, pero sobrio hasta el ascetismo. A pesar de esas diferencias marcadas de temperamento, esos dos hombres fueron atraídos por el mismo ideal patriótico, predicado y defendido por su mismo pequeño partido político, del cual en 1929 todavía se predecía la desaparición inminente, lo que no impidió que el 30 de enero de 1933 ese mismo partido subiera al poder, y con él los dos hombres del 12 de enero llegaron a ser no unos simples funcionarios, sino ministros del Reich. Se trata de Hermann Göring, mariscal y ministro de Defensa, y de Alfred Rosenberg, autor de Mitos del siglo XX y ministro de Educación. Muy conocido es ahora el desarrollo similar de sus destinos. Kraft, el célebre sociólogo, en su Tratado de Astrobiología, concluye: los principios de la astrología tradicional, el hecho de la influencia astral, la subdivisión de la eclíptica, las propiedades individuales de los factores móviles, los aspectos, etc., se han mostrado de una precisión maravillosa. Si algunas diferencias de fechas son posibles, los hechos quedan auténticamente homogéneos. Kraft era en 1929 colaborador en Suiza de una sociedad cosmobiológica en donde conoció a cierto señor, von Bressendorf, que acababa de editar Orígenes de los símbolos planetarios. Esa publicación le interesaba en el más alto grado, pues trataba en gran parte de los mismos asuntos que le preocupaban. En el otoño de 1934, los dos hombres se conocieron mejor, y von Bressendorf hablaba de sus manuscritos, entre los cuales Una historia de la civilización a la luz de los ciclos cósmicos parecía tomar un lugar capital. Esto interesaba tanto más a Kraft porque desde 1933 había emprendido investigaciones similares. La semejanza en sus preocupaciones parecía aún más sorprendente por el hecho de que se trataba de un asunto poco común y que no tenía gran cantidad de aficionados. Informándose mutuamente de la fecha de nacimiento de cada uno, comprobaron que Otto Bressendorf había nacido en Múnich el 7 de mayo de 1900 a las 0:15, y Kraft había nacido en Basilea el 10 de mayo de 1900 a las 12:03. De alguna manera, hermanos gemelos ante los astros. Desde ese momento comprobaron las mismas acrobacias mentales. Pero el paralelismo no se queda allí. En 1919, von Bressendorf había perdido de una manera trágica a su hermana de 17 años. En abril de 1919, la hermana de Kraft, de 17 años y medio, murió a causa de influenza. Poco después, von Bressendorf había comenzado su actividad literaria, apenas unos meses antes de la aparición del primer artículo firmado por Kraft. En 1933, von Bressendorf perdió su fortuna a consecuencia de malas finanzas y de la crisis. En 1933, Kraft perdió a consecuencias de tomar precauciones contra un peligro supuesto los 4/5 de su haber. A principios de 1936, estando en Comigny, villa de Suiza, Kraft se sintió invadido por una extrema laxitud y una depresión profunda. No había ningún motivo exterior, como él mismo lo describía. Me sentía incapaz de reaccionar contra un oscurecimiento y una postración internas, prolongándose varias horas, y que desaparecieron de la misma manera como habían venido. 2 semanas más tarde, Kraft recibió de la ciudad de Augsburgo una carta que participaba la muerte de Otto von Bressendorf, y agregaba: esta vez las aguas no lo devolvieron. Se había suicidado el mismo día que Kraft había estado afectado sin razón plausible por una gran depresión.
Podemos imaginar la lúgubre impresión que él debió sentir por esa desaparición de su gemelo. Muy interesados por las obras de Kraft, proyectábamos en 1945 entrar en relación con él, pero se supo que había muerto en el campo alemán de concentración de Buchenwald. Los años de diferencia entre estas dos muertes se explican muy bien por los 687 días del ciclo del planeta Marte en relación con los 3 días de diferencia en el nacimiento, y como consecuencia de la diferencia de posición del planeta Marte en los dos horóscopos. En cuanto a la causa de muerte, el simbolismo nos lo explica con un simple vistazo al mapa astrológico. En el primer caso, von Bresendorf, Marte en la casa 8, muerte por accidente, peligro de muerte violenta. En el segundo caso, Kraft, Marte ha pasado ya a la 9ª casa y el significado es grave accidente lejos, muerte en país extranjero. De todas maneras, el ejemplo expuesto habrá mostrado cómo la comparación de las vidas de dos personas bajo constelaciones similares se presta a estudios detallados que pueden darnos respuestas sobre preguntas difíciles de elucidar. Preguntas tan profundas que no pueden resolverse solamente por las estadísticas. Los hombres han tenido mucha confianza en sus métodos, pero desgraciadamente los perdieron de vista en la época racionalista, desvinculándose de todas las vías grandiosas de la tradición. Seamos pues lógicos y aceptemos lo que esos métodos profundos ofrecen hoy. Ya Francis Bacon dijo: un poco de filosofía nos aleja de Dios, un poco más nos regresa a Él. Pasa lo mismo en lo que se refiere al desarrollo mental del hombre y al de la ciencia en su estado embrionario. Nos alejan de la verdad, pero a medida que se perfeccionan nos conducen a su encuentro. Esperamos que el conocimiento positivo de las correlaciones entre los fenómenos cósmicos y las manifestaciones de la vida entre el universo y el hombre tornarán la mentalidad occidental susceptible de comprender cierta realidad metafísica, cuya existencia ninguna ciencia sabría nunca demostrar, pero sin la cual nada podría ser ni llegar a ser. Tema 3. Los grandes ciclos religiosos. Hasta ahora solamente hemos dado un vistazo a la astrología judiciaria, profana, que como hija degenerada de la astrología religiosa, se limita únicamente a preocuparse del individuo. No así esta última, la astrología religiosa, que en cambio abarca los ciclos de la humanidad entera. La bóveda celeste contiene todo el destino de la humanidad. Basta con poder leer ese poema maravilloso. Desde la antigüedad, la ciencia de los astros ha demostrado sus pruebas, y no hay filosofías herméticas, sectas y religiones que no tengan base sobre símbolos planetarios. ¿Hay alguna enseñanza más bella que la del zodiaco? ¿El único libro que el hombre no ha podido destruir? El mapa celeste da todas las posibilidades. ¿Habrá necesidad de recordar esta frase de El martirio de San Esteban? Él contiene la maravilla del tema del mundo. Callaremos el punto de vista de los milenaristas que tienen, sin embargo, sus razones, así como la tesis que sostiene los renacimientos de la tradición que se producen aproximadamente cada 400 años, pues esas son transformaciones parciales, contenidas ellas mismas en un gran ciclo de 2000 años aproximadamente, en el que la tradición toma una nueva forma religiosa. Estos cambios se producen cada vez que el Sol, en el equinoccio de primavera, cambia de signo zodiacal. Esa verificación es fácil para aquel que posee algunas nociones de astronomía. La precesión de los equinoccios es el movimiento lento por el cual en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, la posición del Sol se encuentra desplazada en relación con su posición del año anterior en la misma fecha. De hecho, se trata más bien de un movimiento aparente, producido en realidad por el movimiento del eje terrestre, que traza una lenta elipse a través del cielo, en más o menos 26.000 años. En resumen, a cada movimiento del signo zodiacal se cumplen transformaciones de la forma religiosa tradicional, y la nueva religión es entonces simbolizada por el nuevo signo. Sin remontarse más allá de los 3 últimos ciclos, tenemos la época del Taurus,
que marcó el periodo que duró desde 4320 a 2160 años antes de Jesucristo. Ese periodo está caracterizado por religiones que tienen al toro como emblema de la divinidad. Después de haber pasado 20 siglos en el radio de esa constelación, el Sol salió de esa parte celeste para entrar al equinoccio de primavera 2160 años antes de Jesucristo, en el signo siguiente, el de Aries. La religión desde ese momento transformará en su simbolismo y su ideal la concepción de la fuerza. A los actos de barbarie sustituye una nueva idea, la del pueblo viviendo bajo la protección de su Dios, y al que está reservada la justicia. El emblema de esa divinidad será Aries, conductor del rebaño, el vellocino de oro que reemplazará al becerro de oro, el buey Apis. A este respecto, una citación de la Biblia es preciosa. Tomarás, dijo, el Eterno, sangre de carnero y aceite de ungir, y harás aspersión sobre Aarón y sobre sus vestidos, y sobre sus hijos y sobre sus vestidos. Es durante el Éxodo cuando Moisés recibe el mensaje del Eterno, que prohíbe a los hebreos seguir adorando al becerro de oro, cuando les ordenó reemplazarlo por la religión de Aries. Una vez más, es obvio comentar todos los valores simbólicos que marcaron la era de Aries. Roma y Grecia llegaron hasta conocer el crióbolo, sucediendo al tauróbolo. Pero en el momento en el que el Sol entraba el 21 de marzo del año 1 de la era vulgar en el signo zodiacal de los peces, la religión debía transformarse profundamente una vez más. Ya sea Tertuliano, San Agustín o San Jerónimo, todos han empleado la palabra pez para designar al Cristo. Cosa sorprendente, el pez es muy a menudo representado por un sollo cuyo nombre en latín es Lucius, o sea, luz. Aquel que se encarnó para salvar a los hombres vino justamente a instruirles, a darles esa luz. Es también dibujando un pez como los primeros cristianos se reconocían entre ellos. ¿No eran ellos acaso pescadores? ¿Y no se acostumbra consagrar un día en la semana para comer pescado? Por lo demás, frecuentemente se ha encontrado grabadas sobre jarros, pilas de agua bendita, lámparas, etc., la imagen del pez sagrado, representando a Cristo. Pero he aquí que nos encontramos ahora en la era del Aquarius. En efecto, el que busca concienzudamente no puede sublevarse categóricamente sobre esto, pues primero hay que saber desde qué punto de vista se contempla. Vimos ya que esas grandes épocas se manifiestan con características bien definidas, pero que esas eras no están como cortadas con cuchilla. Astronómicamente, según la precesión de los equinoccios, el Sol, recorriendo 1 grado cada 72 años, entra a 0 grados del signo del Aquarius el 21 de marzo de 1948, pero sabemos que una era puede manifestarse mucho antes, como el verano puede adelantarse al 21 de junio. Pasa lo mismo con el clima equinoccial, del cual el ciclo del Aquarius ofrece ya sus características en nuestra época. Simbólicamente se registran los efectos que son propios de esa parte del zodiaco: fraternidad, elevación, espiritualidad, movimientos universales, ensayos de acercamiento en gran escala, etc. Todos ellos indicios del espíritu acuariano, que desde hace algunos años se hace sentir. Desde la toma de la Bastilla, con sus repercusiones no solamente en Francia, las reformas sociales son numerosas. La invención del Esperanto muy bien es una idea acuariana, que como lengua internacional demuestra un deseo de cooperación mundial, y más cerca todavía las tendencias a suprimir las fronteras, los movimientos mundiales en gran número, las asociaciones internacionales, etc. Indudablemente lo que se produjo hace milenios va a reproducirse. Hay que tratar de saber lo que será el nuevo influjo espiritual que trae esta edad del Aquarius. Hemos vislumbrado una primera manera de anunciar esta era del Aquarius, que debe trastornar nuestros conceptos, acarrear profundas modificaciones en las filosofías y manifestarse por un ciclo benéfico, una edad de prosperidad, una era de paz. Consideremos una segunda hipótesis antes de continuar este gran paréntesis que engloba la visión astrológica.
Tal teoría enfoca el problema con datos menos científicos, cabría decir menos matemáticos, pero viene a confirmar la otra, es decir, que a la tesis astronómica hay que añadir la manera de ver de los historiógrafos, de los filósofos, de los exégetas. Y está reconocido unánimemente que las profecías bíblicas tienen en estos asuntos toda su importancia. Es obvio comentar la cuarta égloga de Virgilio, a quien se le reserva el don de profecía mesiánica. Todo está de acuerdo en cuanto a la venida de un Mesías llamado Dueño del Mundo, Cristo Rey o Hijo del Hombre, lo que de todos modos tendrá que suceder bajo el signo del Aquarius, el aguador, o sea, el dispensador del agua celeste. El Aquarius, que está representado en astronomía por dos líneas onduladas paralelas, es el jeroglífico que representa el agua en Egipto, como en México. Es por lo demás extraño encontrar de ambos lados del océano el mismo símbolo que se pronuncia Atl, raíz de la palabra Atlántida. En los mapas celestes, el Aquarius está representado por un joven, el aguador, que tiene un jarro derramando una onda que se extiende en el cielo. Su nombre es Ganímedes, cuya historia forma parte de la mitología griega. Es muy apreciable conocer esta leyenda que contiene un sentido oculto, sentido que encontramos en varias narraciones. Por ejemplo, el hecho de haber sido raptado por un águila lo encontramos en el Dante, quien dice que Lucía en persona lo vino a raptar. Lucía igual a luz, Lucius en latín. Esta Lucía es la luz mística hipostasiada en el águila, que como sabemos es el símbolo de San Juan, simbolizado por la constelación Escorpio-Águila. Santa Teresa, hablando del transporte del éxtasis, declara: no se le puede resistir, aún previniendo todo pensamiento y toda preparación interior, cae con impetuosidad tan repentina que uno siente que esa nube del cielo, esa águila divina, nos coge y arrebata. Claudio de San Martín hace también un anuncio de la era del Aquarius. ¿Cuál es ese río de agua viva y clara, como un cristal, que fluye del trono de Dios del que habla el Apocalipsis? Desde hace algunos años, sobre todo en América, el estudio de la Biblia ha sido tomado sobre nuevas bases, ha dado lugar a nuevas interpretaciones y a numerosos trabajos que magnifican el común acuerdo de los más serios investigadores, para hablar de los elementos que anuncian el próximo regreso del Cristo, y que coinciden precisamente con la entrada del Sol en la era del Aquarius. El canónigo Reichling, el cardenal Villot, Totten, Maunder, Colette, Marston, Charles y muchas otras personalidades han confirmado los textos bíblicos con descubrimientos científicos. A propósito del regreso de Cristo, en el Nuevo Testamento se halla en San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces se mostrará en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Se trata seguramente del signo del aguador. En ese mismo capítulo se encuentra aún: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en varios lugares. ¿Será necesario comentar esto? Leemos todavía en el versículo 33, cuando viereis todas estas cosas, sabed que ya el Hijo del Hombre está cercano a las puertas. En el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas se lee: porque aquel día como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El anuncio del regreso de Cristo figura también en Lucas capítulo 21, versículos 24, 27, 28, capítulo 12, versículos 37, 39, capítulo 1, versículo 32, 33, capítulo 19, versículo 29 y 45. En San Mateo
capítulo 2, capítulo 16, versículo 27-28, capítulo 24, versículo 30, capítulo 26, versículo 64, Marcos, capítulo 6, versículo 13-26, capítulo 14, versículo 62, en Juan, capítulo 14, versículo 18-28, Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Cristo, ofrecido una vez para agotar los pecados, será visto una segunda vez de los que le esperan. He aquí los signos precursores del advenimiento de la teocracia. Reforma del siglo XVI, Revolución Francesa, difusión del Evangelio por toda la tierra, desarrollo del ateísmo, fundación del Tribunal Internacional en La Haya, la Sociedad de las Naciones y la ONU, leyes sociales, fuerza hidroeléctrica, feminismo, regreso de los israelitas a Palestina, resurgimiento de la Atlántida, desarrollo del ocultismo, advenimientos en el mes del Acuario, devoción al Sagrado Corazón y al Cristo Rey, dos ideologías que se dividen el mundo.